noches, mi querido huésped. Buenas noches, mi querido huésped. Hace mucho calor. Pero bueno, este es el nuevo fondo. Espero que guste. No se ve tampoco mucho. Estoy todavía viendo cómo grabar en mi habitación. Es un poco complicado. Pero bueno. Lo estamos intentando. El vídeo de hoy es cortito, o por lo menos pretendo que lo sea, porque vamos a leer solo un poquito de Carmila. Bueno, los fanáticos de los vampiros como yo sabréis que Carmila es anterior a Drácula. Y bueno, la estructura de Carmila es muy parecida a la de Drácula. Y la diferencia es que se trata de una vampiresa, en este caso, en vez de un vampiro. La relación que mantienen Carmila y la protagonista de este libro podría tildarse de sáfica, homoerótica, y en general yo diría que es un libro de obligada lectura. Si te gustan los vampiros, si te gusta la literatura fantástica, o bueno, la literatura gótica, estamos hablando de literatura inglesa, creo que es de obligada lectura. Así que bueno, sin más dilación, voy a empezar a leer. Y cuando haya alguna ilustración, te la enseñaré, ¿vale? Bueno, esta es la ilustración de... Como puedes ver, este dibujo de una doncella que parece adentrarse en las fauces de una bestia creada de oscuridad. A lo largo de toda la literatura gótica y de esta línea de misterio o sobrenatural o cosas del estilo en literatura inglesa, siempre, bueno, no siempre, no vamos a hacer generalizaciones, pero en muchas obras se explora este descenso a las tinieblas, ¿no? Que verdaderamente se trata de un descenso a lo desconocido, porque al fin y al cabo yo creo que no hay nada que dé más miedo que el desconocido. Y me ha parecido un gran detalle que hayan decidido ilustrar así el libro. Aquí tenéis
Mira. Eso ha sido mi perro. Y bueno, este libro me lo regaló una de mis ex compañeras de piso. Con lo cual pues le tengo un cariño especial. Y bueno, dicho eso, empezamos. Prólogo. En una hoja unida al relato que sigue, el Dr. Eselius ha escrito una elaborada nota que acompaña con una referencia a su ensayo sobre el extraño tema del que trata este manuscrito. En su estudio aborda ese misterioso tema con la sabiduría y perspicacia que le son propias y con franqueza y concisión notables. Formará un único volumen dentro de las obras reunidas de ese hombre extraordinario. Al publicar ahora el caso en este libro, con el único propósito de captar el interés de los legos, no me adelantaré en nada a la inteligente dama que lo relata y, tras la debida reflexión, he decidido, por tanto, abstenerme de presentar cualquier precisión a los argumentos del doctor o de glosar sus comentarios sobre una cuestión que él describe como relacionada, no improbablemente, con algunos de los más profundos arcanos de nuestra existencia dual y sus estados intermedios. Tras descubrir este documento sentí verdadera ansiedad por proseguir con la correspondencia entablada muchos años atrás entre el doctor Eselius y una persona tan inteligente y meticulosa como parece haber sido su informante. Sin embargo, descubrí con gran pesar que ella había muerto en el intervalo. Pero probablemente poco podría haber añadido el relato que presentan las páginas siguientes, dada su minuciosidad ya mencionada. Podéis ver aquí el castillo y el camino lleno de frondosos árboles con un estilo de grabado muy chulo. Capítulo 1. Un primer susto. Vivimos en Estiria, en un castillo o schloss, aunque en modo alguno podemos considerarnos gente acaudalada. Una pequeña renta en esta parte del mundo cunde muchísimo. 800-900 al año hacen maravillas. En nuestro país apenas habríamos pasado por una familia acomodada. Mi padre es inglés y yo llevo un nombre inglés, aunque nunca he visto Inglaterra. Pero aquí, en esta comarca solitaria y primitiva, donde todo es tan maravillosamente barato, no veo realmente de qué manera tener más dinero hubiera podido añadir más comodidades materiales o incluso lujos a los que ya disfrutábamos. Mi padre había servido en el ejército austriaco y se había retirado con una pensión y su patrimonio tras adquirir a precio de ganga esta residencia feudal y la pequeña hacienda que la rodea. Nada puede ser más pintoresco y solitario. El castillo se alza sobre una suave colina en un bosque. El camino, muy antiguo y estrecho, pasa ante su puente levadizo, que nunca he visto levantado, y su foso lleno de percas, con muchos cisnes sobre su superficie, entre blancas flotillas de nenúfares. Dominando el conjunto, el schloss muestra su fachada de múltiples ventanales, sus torres y su capilla gótica. Ante sus puertas, el bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco, y a la derecha un empinado puente gótico conduce el camino sobre un riachuelo que serpentea en sombras a través del bosque. He dicho que era un lugar muy solitario. Juzgad si digo la verdad. Mirando desde la entrada del castillo hacia el camino, el bosque junto al que se alza nuestro hogar se extiende 15 millas a la derecha y 12 a la izquierda. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas 7 millas inglesas por el lado izquierdo. El schloss habitado más cercano con alguna importancia histórica es el del anciano general Spielsdorf, a casi 20 millas a la derecha.
He dicho el pueblo habitado más cercano porque a solo 3 millas hacia el oeste, es decir, en dirección al Schloss del general Spielsdorf, hay un pueblo en ruinas con su característica iglesia, ahora sin techo, en cuya nave se encuentran las tumbas mohosas de la orgullosa familia Karnstein, hoy extinguida, la cual una vez poseyó el hoy igualmente desolado Chateau. En lo más espeso del bosque se erige sobre las silenciosas ruinas de la aldea. Respecto a las razones del abandono de ese sorprendente y melancólico enclave, hay una leyenda que os contaré en otro momento. Debo hablaros ahora del pequeño grupo que habitamos nuestro castillo. No incluyo a los sirvientes ni a los empleados que ocupan las estancias de los edificios adyacentes al Schloss. ¿Os va a sorprender? Somos mi padre, que es el hombre más amable de la tierra, pero que se va haciendo mayor, y yo, que en la época de mi historia solo tenía 19 años. 8 han pasado ya desde entonces. Mi padre y yo constituíamos toda la familia del Schloss. Mi madre, una dama de Estiria, murió cuando yo era pequeña, pero conté con una haya de muy buen carácter que permaneció conmigo. Podría decirse desde mi infancia. No puedo recordar una época en que su rostro rechoncho y benévolo no fuese una imagen familiar en mi memoria. Se llamaba Madame Perrodon, originaria de Berna, y sus cuidados y buen corazón suplieron en parte la pérdida de mi madre, a la que ni siquiera recuerdo al haber muerto tan pronto. Era la tercera en nuestra mesa. Había una cuarta, Mademoiselle de la Fontaine, una dama que ocupaba el puesto de institutriz. Hablaba francés y alemán, Madame Perrodon francés y un inglés chapurreado, a los que mi padre y yo añadíamos el inglés, idioma que, en parte para evitar lo que se perdiera y en parte por motivos patrióticos, hablábamos a diario. La consecuencia era una torre de Babel que hacía reír a los visitantes y que no intentaré reproducir en este relato. Y había además 2 o 3 jóvenes amigas, más o menos de mi edad, que nos visitaban ocasionalmente para estancias más o menos largas, visitas que yo a veces devolvía. Estas eran nuestras relaciones sociales regulares, pero por supuesto, de vez en cuando, recibíamos la visita de algunos vecinos que vivían a solo 5 o 6 leguas de distancia. Mi vida era, no obstante, bastante solitaria, puedo asegurarlo. Mis cuidadoras ejercían sobre mí el poco control que podéis imaginar que ejercerían personas tan sabias en una muchacha consentida, cuyo único padre le permitía hacer prácticamente lo que quisiera. El primer suceso que produjo alguna impresión en mi ánimo, tan terrible que de hecho nunca llegó a borrarse, es también el primero de mi vida que puedo recordar. Algunos lo encontrarán tan trivial que quizá piensen que no merece la pena reproducirlo aquí. Sin embargo, más adelante comprenderéis la razón de que lo mencione. La guardería, como se llamaba a pesar de que era solo para mí, era una estancia muy grande en el piso superior del castillo, con un techo inclinado de roble. No podía tener yo más de 6 años cuando una noche me desperté y al mirar el cuarto desde la cama no pude ver a la criada. Tampoco estaba mi aya y creí que me encontraba sola. No estaba asustada porque era una de esas niñas felices a las que se han mantenido cuidadosamente ignorantes de historias de fantasmas, cuentos de hadas y todo ese acervo popular que hace que nos cubramos la cabeza con las sábanas en cuanto cruje la puerta o el parpadeo de una vela moribunda proyecta la sombra de un poste de la cama sobre la pared, cerca de nuestro rostro. Me sentí indignada y ofendida al verme, como creía, abandonada, y comenzaba a sollozar como preparación para un generoso llanto cuando, para mi sorpresa, vislumbré un rostro solemne, pero muy hermoso, que me contemplaba desde un lado de mi lecho. Era el rostro de una joven dama arrodillada, con las manos sobre la colcha. Me quedé mirándola con una especie de complacido asombro y dejé de llorar. Ella me acarició, se echó conmigo en la cama y me atrajo hacia sí sonriendo. De inmediato sentí una calma deliciosa y volví a quedarme dormida.
Me despertó una sensación de como si me hubiesen clavado 2 agujas a la vez en el pecho, muy profundamente, y me puse a gritar. La dama retrocedió con los ojos fijos en mí. Se deslizó por el suelo y se escondió, o así lo creí, bajo la cama. Entonces, por primera vez me asusté y grité con todas mis fuerzas. ¡Haya sirvienta, ama de llaves! Todos entraron corriendo y al escuchar mi historia le quitaron importancia y me calmaron lo mejor que pudieron. Pero, aunque era una niña, pude percibir que sus rostros palidecían con una expresión inusitada de ansiedad y vi que buscaban bajo la cama y por todo el cuarto, incluso bajo las mesas y en los armarios. Y oí que el ama de llaves susurraba a Laia. Pase la mano por ese hueco sobre la colcha. Alguien ha estado tumbado ahí, puedo asegurarlo. Aún está tibio. Recuerdo a la criada acariciándome y a las 3 examinándome el pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo. Luego decidieron que no había ninguna señal posible de que aquello hubiese sucedido. El ama de llaves y las otras 2 criadas que estaban a cargo de la guardería se quedaron allí sentadas el resto de la noche, y a partir de entonces siempre hubo una sirvienta en la guardería velando mi sueño, hasta que tuve 14 años. Después de aquello me sentí nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron al médico, un hombre pálido y anciano. Qué bien recuerdo su largo rostro saturnino, ligeramente picado de viruelas, y su peluca castaña. Durante una buena temporada, cada segundo día venía y me daba una medicina, que por supuesto yo odiaba. A la mañana siguiente de ver la aparición, yo me encontraba en un estado de terror, y no podía soportar que me dejasen sola, aunque fuera de día ni por un momento. Recuerdo que mi padre subió y se quedó junto a mi cama charlando alegremente. Le hizo muchas preguntas a Laia y se rió con ganas ante una de las respuestas. Luego me acarició el hombro, me besó y me dijo que no tuviera miedo, que no era más que un sueño, que no podía hacerme daño. Pero yo no me quedé tranquila, porque sabía que la visita de la extraña mujer no era un sueño y me sentía terriblemente asustada. Me consoló que la sirvienta me asegurase que era ella la que había entrado a mirarme y se había acostado conmigo en la cama, y que seguramente yo estaba medio dormida y no había reconocido su cara. Pero eso, aunque confirmado por el aya, no me convenció del todo. Recuerdo en el curso de aquel día a un venerable anciano con sotana negra que entró en el cuarto con el aya y el ama de llaves y habló un poco con ellas y muy amablemente conmigo. Su rostro era muy dulce y gentil y me dijo que iban a rezar. Y me hizo juntar las manos y quiso que dijera muy bajito mientras rezaban: Señor, escucha nuestras plegarias por el amor de Jesús. Creo que esas mismas fueron las palabras, y a menudo las he repetido para mí misma y mi aya durante años. Me hizo decirlas en mis oraciones. No, creo que esas mismas fueron las palabras, y a menudo las he repetido para mí misma. Y mi aya durante años me hizo decirlas en mis oraciones. Me acuerdo muy bien del pensativo y dulce rostro de aquel anciano de pelo blanco con su sotana negra, mientras permanecía en aquel cuarto tosco de techo alto, todo de madera, con el burdo mobiliario de 300 años de antigüedad y la escasa luz que penetraba en su sombría atmósfera a través de la pequeña celosía. Se arrodilló y las 3 mujeres con él, y rezó en voz alta con voz temblorosa durante lo que me pareció un largo intervalo. He olvidado toda mi vida anterior a este suceso, y algunos momentos posteriores también son confusos, pero las escenas que acabo de describir permanecen tan vívidas como las imágenes remotas de una fantasmagoría rodeada de oscuridad. Y bueno, ese ha sido el primer capítulo de Carmila. Quiero probar a ver si con vídeos un poquito más cortitos se hace un poco más llevadero. Si te gusta, pues dímelo y podemos
es muy finito, con lo cual yo creo que, bueno, si voy a capítulo por vídeo, no son capítulos muy largos, así que puedo ir a 2 capítulos por vídeo o así. Si verdaderamente es algo que interese. Me encanta. Seguramente para el siguiente vídeo haga una lectura de una edición súper chula, súper chula, súper chula que me regaló mi mejor amiga de los cuentos de Poe. O bueno, de algunos cuentos de Poe. Y bueno, espero que estés ya acostadito, acostadita. Que estés ya preparada, preparado para relajar.